noche, como les estaba diciendo hace un ratito, vamos a ver una historia reflejada en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hace un tiempo atrás hablábamos de la venida del Espíritu Santo, hablábamos de Pentecostés y de cómo fueron todos llenos del Espíritu Santo, que se encontraban unánimes y recibieron el Espíritu Santo. Y a partir de allí comienza la Iglesia de Cristo, o sea, la Iglesia de los cristianos, de los seguidores de Jesús, a tal punto que hoy nosotros somos afectados por la fe de aquellos que estaban en el contexto de Hechos de los Apóstoles. Pero hay una historia que encontramos en Hechos capítulo 4. Pero esta historia tiene su comienzo o su inicio en Hechos capítulo 3. Pero no vamos a leer todo porque si no va a ser un poco aburrido, un poco tedioso. Pero en Hechos capítulo 3 nosotros encontramos una historia quizás bastante conocida, donde dice que Pedro y Juan se iban al templo a orar. Y ahí aparece un cartel. Que Pedro y Juan iban al templo a orar. Y en el camino, en la puerta llamada La Hermosa, dice que había un paralítico. Lo habían llamado por la Reina Valera un cojo que hace años se dedicaba a eso, que se dedicaba a pedir limosna y que se encontraba en esa situación. Si era prácticamente un familiar de aquellos que iban al templo a orar. Siempre pasaban por al lado de él, le dejaban una limosna, lo ayudaban a su manera y seguían rumbo al templo. Pero lo mejor que le pudo pasar a este paralítico era encontrarse con alguien lleno del Espíritu Santo, o mejor dicho, con dos personas llenas del Espíritu Santo. Y le fue a pedir plata, le fue a pedir recurso económico. Tal es así que Pedro, y ahí dice la famosa frase, no tengo plata ni oro, sino lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Qué le estaba diciendo? Recibí el milagro de Dios y vas a poder trabajar, vas a poder buscar tu propio recurso y vas a hacer un testimonio vivo dando vuelta por todo el contexto. Los discípulos de Jesús, la multitud, estaban acostumbrada a ver que Jesús hiciera milagros. Pero ahora ver que Pedro y Juan, en el nombre de Jesús, seguían haciendo milagros, eso llamó la atención, no solo de los seguidores, sino de los sacerdotes, de los fariseos, de las autoridades judías, que automáticamente agarran a Pedro y a Juan y se los llevan a darle explicación, a preguntarle qué es eso que estaban haciendo, qué tipo de poder era el que tenían, en nombre de quién hacían lo que hacían. Y ahí ellos dicen, en nombre de Jesús, a quienes ustedes crucificaron. Y ahí empieza una discordia, empieza una pelea. O sea, Pedro y Juan empezaron a hacer el bien en el nombre de Jesús y automáticamente después de su servicio, ¡pum! Una historia de discordia, una historia de pelea, una situación, un problema más grande que una casa, como diríamos en los criollos. Un semejante problema tenían por delante y posiblemente queden presos y hasta podía peligrar su vida si así las autoridades lo decidían. Lo único que les jugó a favor de que había una gran multitud que estaba a favor de ellos y que no podían creer lo que estaban viendo sus propios ojos. Dice que ese paralítico llevaba así y tenía 40 años el paralítico. No sabemos si era de nacimiento o no, pero ese paralítico a los 40 años no podía caminar. Y de repente, gracias al milagro, gracias al obrar del Espíritu Santo a través de Pedro y de Juan, comienza a caminar. Y era un inconveniente muy grande. Tal es así que no sabían las autoridades qué hacer con Pedro y con Juan. ¿Qué hacemos con estos tipos? Si los dejamos presos, tenemos una gran multitud afuera que nos va a hacer pagar el plato roto. Y si los dejamos libres así como si nada, el nombre de Jesús, a quien nosotros crucificamos, se va a hacer más famoso aún. Y vamos a tener otro problema mucho más grande, una revuelta. Entonces, ¿qué decidieron? Acercarse a Pedro y a Juan y decirles, los vamos a dejar en libertad, pero bajo amenaza. No pueden seguir hablando acerca del nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es lo que nos causa problemas. En otras palabras, le estaba diciendo. Estamos todos de acuerdo con ustedes,
amamos que ustedes sanen enfermos, amamos que ustedes sean buenas personas, pero no nombren a Jesús, porque ahí se arma la podrida. Ahí se arma el problema. Y nosotros hoy en día, nosotros en nuestra actualidad, seguimos teniendo problemas por causa del nombre de Jesús. Por eso hay muchas veces que nos cuesta hablar acerca de Jesús. Por eso que hay muchas veces que nos cuesta compartir respecto de la fe que hay en nosotros, de la esperanza que hay en nosotros. Porque cada vez que compartimos de Jesús, cada vez que hablamos de la esperanza que hay en nosotros, inmediatamente tenemos problemas. Inmediatamente tenemos que afrontar consecuencias respecto del nombre de Jesús. Pero vamos a ver que esta historia sigue, que esta historia avanza. Y Pedro y Juan se plantaron firmes ante ellos y le dijeron: no vamos a negociar acerca del nombre de Jesús, vamos a seguir predicando. Preferimos hacerle caso a Dios y no hacerle caso a ustedes. Porque Dios es quien es nuestra autoridad. Dios es quien tiene el poder para decidir sobre mi eternidad o sobre mi condenación eterna. Entonces pesaron la balanza y dijeron: preferimos que nos azoten, que nos lastimen, que nos quieran censurar, que nos quieran matar, que nos quieran callar, pero no vamos a doblegar nuestras rodillas frente a ustedes, sino que vamos a seguir proclamando el nombre del Señor. Entonces son puestos en libertad, gracias a la multitud que estaba afuera, fervorosa por el milagro que había acontecido. Entonces ahí llegamos a Hechos, capítulo 4, versículo 23 en adelante. Y dice así: al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos, y les relataron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Es decir, le relataron esto a la iglesia primitiva, a la primera iglesia que se estaba formando. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes una voz en oración a Dios: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Y el versículo 32, lo añadimos acá, dice: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Y sigue hablando y sigue relatando acerca de esto. Pero ahí nos encontramos que Pedro y Juan son puestos en libertad y vuelven y hablan con la iglesia, a la iglesia en las cuales ellos también tenían que pastorear, a los suyos, a las personas a las cuales muchas veces tenían que animar. Y le empiezan a relatar: saben que íbamos caminando y llegamos al templo, íbamos a orar, nos encontramos con un paralítico, oramos, se sanó, sucedió la gloria de Dios. Después nos llevaron ante los gobernantes, nos pusieron presos y no nos dejaban en libertad. Y nos censuraron, nos dijeron que si seguíamos hablando de Jesús iba a correr peligro nuestra vida, iba a correr peligro nuestra libertad. Entonces inmediatamente fíjense la reacción que tienen ellos. Seguramente cuando Pedro y Juan le comentaron esto, ¿qué hubo dentro suyo o en sus mentes? Seguramente hubo temor, hubo miedo, decir: ¿cómo hacemos para seguir con esto? Es evidente que la gloria de Dios respalda nuestra predicación, pero a su vez tenemos miedo, tenemos temor. ¿Y si nos meten preso también a nosotros? ¿Y si no tenemos la suerte
que tuvieron Pedro y Juan, estoy con Pablo en la cabeza, si no tenemos la suerte que tuvieron Pedro y Juan de tener una multitud que ayude por su libertad, y si la próxima tenemos que entregar nuestra vida, corre peligro nuestras familias, y si la próxima no contamos el relato, todo eso podía pasar por dentro de la cabeza de aquellas personas que estaban escuchando. Todo ese temor podría existir en su corazón, y estoy seguro que existía, porque es parte de nuestra humanidad, es parte de nuestra razón, de nuestro pensamiento lógico, de pensar en eso. Que vengan autoridad, que vengan las Fuerzas Armadas a decirnos no pueden hablar de Jesús. Estoy seguro que nos replantearíamos un montón de veces si queremos predicar de Jesús o no. Y muchas veces nuestra carne, nuestros pensamientos, nuestras emociones nos van a decir, cállate la boca. Nos van a decir, no hables acerca de Jesús. Porque cada vez que hablas a Jesús, cada vez que servís a ese Jesús, tenés problemas, tenés circunstancias que atravesar, tenés problemas por delante, tenés dificultades. Pero fíjense la diferencia que hay entre una persona que es temerosa pero que tiene un foco, entre una persona que es temerosa y no tiene un foco, no tiene un fin, no tiene un propósito. Esos eran discípulos de Jesús y tenían presente que amaban a Jesús, que Jesús era su preferido, su predilecto. Era esa persona por la cual deseaban todo, porque estaban convencidos de la fe que tenían. Estaban convencidos del Dios al cual estaban adorando. Tal es así que con sus miedos, con sus temores, con sus pensamientos, con los argumentos que podían presentar, decidieron acercarse a Dios. Decidieron acercarse a la presencia de Dios, buscar de su rostro, orar sinceramente, abrir su corazón ante la circunstancia que estaban atravesando, ante el problema que tenían allí. Tal es así que oran al Señor, pero no oran pidiendo que la persecución cese. Fíjese que en ningún momento nos habla de que la persecución pare, de que dejen de afrontarlo, sino simplemente los coloca a cada uno de aquellos que los estaban persiguiendo a las manos de Dios. Encárgate vos de ellos, Señor. Pero a nosotros, danos valentía para predicar. Danos valentía para proclamar de tu verdad. Tenemos una circunstancia tan grande por delante. Tenemos un tormento tan grande que está al frente nuestro. Pero entendemos que si tu Espíritu Santo está en nosotros, vamos a tener valentía para predicar. Vamos a tener valentía para seguir siéndole fieles al nombre que nos dio salvación, que nos dio redención. Entonces, siendo fieles a ese nombre, dijeron al Señor, danos más valentía para seguir predicando, para seguir extendiendo el reino de Dios sobre la tierra. Una vez más en esta noche hablamos de extender el reino de Dios sobre la tierra. Una vez más hablamos en esta noche de ser verdaderamente sus discípulos. Una vez más en esta noche vamos a hablar respecto de los 3 pilares que vemos hoy reflejados acá. En primer lugar, allí vamos a ver la devoción hacia Dios, de un pueblo que ante la circunstancia, que ante el temor, que ante la censura decidió buscar el rostro de Dios y abrir su corazón y suplicar por valentía para servirlo. Y ahí tenemos el segundo pilar, servicio. El foco de ellos, una vez llenos de la presencia de Dios, era tener valentía para seguir predicando, para seguir extendiendo el reino de Dios. Y por último, el tercer pilar lo vemos a partir del versículo 32 en adelante, donde dice, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Y sigue hablando de que algunos tenían terrenos, lo vendían y lo daban a los apóstoles para que los apóstoles repartiesen según la necesidad de cada uno. Hoy no estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo que vendan su casa, vendan sus autos, que vendan sus terrenos para traerlos a la iglesia. Sino ver el concepto, ver el principio que tenemos reflejado ahí. Y una vez llenos de la presencia de Dios, una vez llenos del Espíritu Santo, como dice el versículo anterior, el versículo 31, fueron llenos del Espíritu Santo. Una vez llenos de la presencia de Dios, no solamente tenían fortaleza para predicar,
para servir a Dios a través de su predicación, sino que tenían la fortaleza para dar desinteresadamente de lo que le pertenecía. Es decir, en su concepción empezó a cambiar. Se volvieron más generosos, se volvieron más empáticos con las circunstancias que estaban viviendo a su alrededor. Se volvieron tan empáticos que empezaron a destinar para que el reino de Dios siga impactando sobre las naciones. Siempre en su foco y en el foco de la iglesia, el sentir de la iglesia y el propósito de la iglesia era que el evangelio se predique a todas las naciones, a todas las etnias. Y es ahí una vez más, que cuando la iglesia empieza a predicar el evangelio, donde cada uno de nosotros empezamos a hablar de Jesús, empezamos a compartir el evangelio, vamos a tener dificultad, vamos a tener trabas, vamos a tener problemas. Si no queremos problemas, no hagamos nada por servir a Jesús. Los problemas los vamos a tener más adelante, pero ahora no vamos a tener ninguna dificultad. Mientras no metamos a Jesús en el medio, nuestra vida terrenal va a estar tranquilita, sin arruinar la vida a nadie, sin molestar a nadie, sin incomodar a nadie. Pero donde empezamos a decidirnos por seguir a Jesús, tenemos que estar bien decididos. Tenemos que estar bien firmes si vamos a seguir o no vamos a seguir a Jesús. Porque cuando venga la circunstancia, cuando venga la persecución, cuando venga el problema, ahí es donde Dios va a demostrar quién es verdaderamente su discípulo y quién no. Esta iglesia, por más miedo que tenía, fíjense que no estamos hablando de no tener miedo, de no tener pánico frente a lo que nos está pasando, sino que estamos hablando de tener corazones orgullosos y corazones que abandonen la presencia de Dios. Esos no son discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús agarran el miedo y lo canalizan para bien. Los discípulos de Jesús agarran la circunstancia, la traen a los pies de Jesús y decir: Jesús, dame más valentía para poder superar esto. Dame más valentía para predicar del Evangelio. Y fíjense que cuando le pedimos a Dios cosas que ayudan a levantar su obra, a extender la obra de Dios, Dios responde y responde en abundancia. La oración de ellos no fue para satisfacer una necesidad propia de sus vidas. En ese momento no había tiempo para pensar en si estaban cómodos en su sillón o no. En ese tiempo no había tiempo justamente para entender si querían un auto 0 kilómetros o un auto con un poco más de kilómetros. Si querían una mansión, una casa media o una casa simple. No había tiempo para eso. Para ellos, el tiempo era oro. Y el tiempo servía para extender el reino de Dios. Y eso podía venir como consecuencia. Eso podía venir como consecuencia en sus vidas. Pero cuando oraron en esa noche, cuando oraron ese día o noche, delante de Dios, todos juntos, y se pusieron de acuerdo, y empezaron a pedirle a Dios que abra las puertas de los cielos y les dé valentía para seguir siéndole fiel a su obra y a su nombre, tal es así que el versículo 31 nos dice la consecuencia. Nos dice que fueron llenos del Espíritu Santo y consecuentemente recibieron poder, porque proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Qué lindo ver esto. Qué lindo es ver un pueblo o una iglesia que estaba tan encendida por Dios, tan apasionada por la presencia de Dios, que dejaron sus diferencias de lado, que dejaron los intereses secundarios de lado, dejaron de entretenerse con las circunstancias que vivían en su contexto y empezaron a enfocarse en lo importante. Empezaron a ordenar sus prioridades, a decir: Jesús son los primeros, compartir tu evangelio es lo primero, extender el reino de Dios sobre la tierra para mí es lo primero. Y aclaro esto porque muchas veces parece que extender el reino de Dios es simplemente para pastores, para misioneros, para líderes, para aquellos que están un poco más involucrados, pero extender el reino de Dios nos compete a todos. Y cuando Dios venga a preguntarnos, nos va a preguntar a todos nosotros si extendimos el reino de Dios o no. No nos va a hacer responsables solamente a los pastores, solamente a los líderes, solamente a aquellos que se pusieron el compromiso, sino que nos va a preguntar a todos nosotros. En ese momento no se empezaron a preguntar y decir: bueno, Juan, Pedro,
muchachos, nosotros los acompañamos en oración, pero nosotros no predicamos del Evangelio. Van a seguir predicando ustedes, los van a volver a encarcelar, nosotros los cubrimos en oración. Esa no fue su actitud. Su actitud fue rendirse ante la presencia de Dios y decir, bueno, ellos pasaron por la prueba, posiblemente nosotros también pasemos. ¿Y por qué vamos a pasar? Porque vamos a predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio, ¿qué necesitamos? Valentía. ¿Qué necesitamos? La presencia del Espíritu. ¿Qué necesitamos? Necesitamos de Dios. Entonces, hacia eso Dios nos está llamando en esta noche. A que podamos rendirnos delante de su presencia. Y poder decir, Señor Jesús, quiero ser fiel a tu nombre. Quiero ser fiel a tu presencia. Fíjense que su oración era enfocada en dos cuestiones. En predicar el Evangelio y en que los milagros y los prodigios acontecieran por la mano de Dios para confirmar lo que estaban predicando. Ni siquiera le estaban pidiendo un milagro a Dios para hacer famosos ellos. Ni siquiera le estaban pidiendo un milagro que aconteciese en sus vidas, sino milagros y prodigios que confirmen lo que iban a predicar, que confirmen lo que iban a proclamar a las naciones. Entonces, los milagros, los prodigios, acompañan a aquellos que también extienden el reino de Dios. Acompañan a aquellos que son fieles predicando de Jesús. Pueden ser que estén o no, pero estarán al lado de aquellos que proclaman el reino de Dios. Si estarán al lado de aquellos que son fieles al nombre de Jesús hasta el final de sus vidas. No es solamente hoy, sino todos los días de nuestra vida, pedirle valentía al Señor, pedirle fortaleza al Señor para soportar la prueba en nuestra casa, con nuestros amigos, en el trabajo, en la escuela, en donde tengamos que desenvolver nuestra fe y entender que nuestra fe nos va a acompañar cuando nos vamos a dormir, cuando vamos a trabajar, cuando vamos a estudiar. Siempre tiene que estar nuestra fe al lado. Y siempre tenemos que seguir siéndole fieles a Jesús. Entonces entendamos esto. Para ser la iglesia que Jesús quiere y ser esa iglesia llena del Espíritu Santo, tenemos que adoptar esta postura. Tenemos que adoptar esta posición frente a las circunstancias que estamos viviendo hoy. Hoy tenemos un panorama difícil, oscuro, que nos implica miedo, pero a su vez muchas veces nos cuesta hablar de Jesús por miedo a una censura, por miedo a que se nos burlen, por miedo a lo que nos puedan decir. Entonces es ahí donde nos tenemos que parar firme y entender que no vamos a doblegar nuestras rodillas frente a este sistema, frente a lo que nos propone este mundo, frente a las circunstancias que estamos atravesando, sino que vamos a agarrar ese miedo, ese temor, esa falta de valentía y la vamos a traer a los pies de Jesús. Vamos a decir, Señor, te entregamos esto. Queremos tener valentía para predicar de tu palabra. Entonces tenemos que proponernos esto también. Tenemos que querer predicar la palabra de Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, vamos a pedirle valentía para extender el reino de Dios. Cualquier persona que tiene una obra, tiene un trabajo, que tiene una empresa, y viene su empleado y le dice, mira, necesito tales herramientas para poder llevar adelante el trabajo. Y esto va a hacer que el trabajo sea más efectivo. Seguramente le daríamos las herramientas necesarias y haríamos lo posible para que esa persona trabaje de manera efectiva. Ahora, si esa persona viene, se nos presenta y nos dice, bueno, quiero un café a la mañana, una media luna, el almuerzo que sea tal y tal, como lo yo quiero. Y posiblemente el jefe nos mire y nos va a decir, bueno, si querés eso, buscátelo por tu propio medio. Capaz en una de esas tenemos un jefe o un dueño que es bastante bueno y nos dice, toma la media luna, toma el almuerzo que pedís, pero no es lo necesario para la hora, no es lo necesario para desenvolver nuestro trabajo. En lo que es necesario, Dios nos va a dar en abundancia, si pedimos de acuerdo a su voluntad. Esta iglesia pidió de acuerdo a su voluntad. Pidió valentía para predicar el Evangelio.
¿Qué es lo que le va a pedir esta noche esta iglesia a Dios? ¿Qué es lo que le va a pedir cada uno de nosotros a Dios en esta noche? ¿Les va a pedir vivir un poco mejor, un poco más cómodo en esta vida? ¿O le va a pedir valentía para ser fiel a Dios? ¿Se va a acercar delante de Dios por los beneficios? ¿O se va a acercar a Dios porque lo ama? Porque entiende que es su Salvador. Muchas veces nos cansamos de presentar excusas delante de Dios, pero no le pedimos lo necesario para poder solventar esa excusa. No le pedimos lo necesario para poder quebrar aquella excusa que nos limita, aquella barrera que nos limita. Entonces esta noche, ¿qué vamos a hacer? Yo particularmente quiero pedirle a Dios valentía para seguir predicando. Aunque humanamente le pediría miles de cosas. Aunque en mi deseo, en mi pensamiento y en lo que yo creo que sería bueno para mi vida, le pediría un montón de cosas. Pero viendo la iglesia de Hechos, viendo esta iglesia, quiero pedirle lo mismo que le pidieron ellos. Porque si la consecuencia de pedir eso y de extender el reino de Dios es ser llenos del Espíritu Santo, yo quiero eso. Quiero eso. Quiero llegar al final de mi vida y decir, Señor, fui fiel a tu obra. Fui fiel a tu mensaje. No viví en vano esta vida. No desperdicié ni un segundo. Con mis miles de errores, con mis miles de pecados, con mis miles de fallas, orgullos, cosas que tenía por romper. Pero te dije, sí, Señor. Quiero servirte. Quiero honrarte. Y eso es un desafío para todos. No solamente para aquellos que quieran servir, que tengan un ministerio, que tengan las ganas de hacer algo en la iglesia. Es para todos nosotros. Es para todos los que deciden ser sus seguidores. Esa oración la pueden hacer aquellos que estén dispuestos a servir a Jesús. Que estén dispuestos a entregar todo por seguir a Jesús. Hoy tenemos un mundo, un sistema que nos dice no prediquen de Jesús. Entonces hoy, con aquellos que siguen a Jesús, vamos a pedirle valentía al Espíritu Santo. Y estoy seguro que, así como en ese lugar tembló esa casa, fíjense esta expresión, tembló el lugar donde estaban reunidos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Estoy seguro que si hacemos esa misma oración, el Espíritu Santo va a llenar nuestros corazones y nos va a dar lo necesario para empezar a proclamar el Evangelio de Jesús. Y va a cambiar nuestro corazón, va a cambiar nuestra perspectiva, va a cambiar nuestras prioridades, nuestros deseos. Así que oramos esto, pero también nos abstenemos a las consecuencias de lo que pueda venir. El camino de Jesús no es nada fácil. El seguir a Jesús tampoco es nada fácil. El servir a Jesús, mucho que menos. Cristo quiere todos de nosotros, incluso los anhelos más profundos de nuestra vida. Nuestra propia vida la quiere Dios. Tu familia, tu casa, tu vida, todo lo que lograste, todo lo que armaste, es de Dios. Cuando lo entendemos, es porque estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando entendemos esto, es un símbolo o es un síntoma de ser llenos del Espíritu Santo. Cierro con esto. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Sentían lo mismo y pensaban lo mismo. Querían, sentían, anhelaban predicar el Evangelio a las naciones, extender el reino de Dios, que la iglesia crezca espiritualmente, numéricamente, intelectualmente, todo lo que podamos nombrar. Ellos querían el crecimiento para el pueblo de Dios. Nadie consideraba ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Entonces entender de que ellos no consideraban suya ninguna de sus posesiones. Entonces, ¿de quiénes eran lo que habían logrado? ¿De quién era ese negocio que habían alcanzado, esa riqueza que habían logrado, eso poco o mucho que habían logrado? Les pertenecía a Dios. Entonces, cuando entendemos esto, empezamos a pensar como piensa el Espíritu Santo. Empezamos a pensar y entender cómo Dios quiere que
que seamos. Entonces esta noche los desafío a esto. Los desafío a poder orar y a poder decir: Señor Jesús, quiero más de tu Espíritu, quiero más de tu presencia. Quiero que tu Espíritu Santo me inunde, porque estoy delante de un contexto difícil y se vendrán tiempos más difíciles aún. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar conscientes. Por eso pedirle al Señor valentía para predicar, para no desmayar, para no fallar, para no decaer en el camino y para ser fieles a su nombre hasta el último día de nuestras vidas. Si se animan a orar esto conmigo, los invito a que podamos cerrar nuestros ojos y podamos clamar a Dios allí donde estamos. Pero es un compromiso que haremos delante de Dios y decir: Señor, esto lo he hablado y es mi corazón rendido delante de ti. Señor Jesús, gracias por esta noche, gracias por un sábado más que podemos buscar de tu rostro, que podemos hablar contigo, podemos escuchar de tu palabra, podemos escuchar lo que tú quieres hablar a nuestros corazones. Allí donde está cada uno de nosotros, te pido, Espíritu Santo, que mires nuestros corazones, que mire la verdad de nuestras palabras, de nuestra mente. Estamos en un contexto difícil, ante circunstancias difíciles que nos llenan de temor, que nos llenan de dolor y que nos impiden muchas veces pensar claramente. Pero Señor Jesús, hemos decidido ser discípulos tuyos. Hemos decidido seguir fieles a pesar de tanta incredulidad, a pesar de tanto sometimiento, a pesar de tanta frialdad espiritual en la que vivimos. Decidimos ser fieles a ti. Te pedimos que nos enciendas como encendiste a la iglesia de Hechos, a la iglesia de Pedro y de Juan. Te pedimos que enciendas nuestros corazones en esta noche como encendiste a ese grupo de personas que se derramó delante de ti. Que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y nos llenes de tu presencia. Ayúdanos, Señor, queremos más de tu rostro. Y te pedimos a una sola voz, con un mismo sentir, con un mismo propósito. Queremos valentía para predicar de tu Evangelio. Ya no queremos pensar en lo nuestro propio. Ya no queremos pensar en nuestros proyectos, nuestros anhelos, sino pensar en lo que tú tienes para con nuestra iglesia, para con nuestras vidas. Queremos ser parte de esta obra, de los que te sirven, de los que te honran, de los que te glorifican. Queremos ser aquellos que extienden el reino de Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de lo que acontece a su alrededor. No vamos a desmayar, porque tu Espíritu Santo nos está llenando en esta noche para ser testigos tuyos a las naciones. Espíritu de Dios, tú estás tocando nuestros corazones, estás quebrantando nuestro entendimiento, estás quebrando nuestras emociones y nuestro orgullo, porque necesitamos traer esto delante de ti. Que nazca una nueva persona esta noche, que nazca una nueva iglesia, una iglesia unida, una iglesia con una misma perspectiva, con un mismo sentir, con un mismo propósito. Señor Jesús, queremos llevar tu evangelio a toda etnia. Levanta misioneros, levanta pastores, líderes, personas que te sirvan desinteresadamente, apasionados por ti. Personas que proclamen tu evangelio en países con persecución, en países con libertades, en cualquier circunstancia, pero que de esta iglesia queremos ver crecer personas que te adoren, que te exalten y que impacten a las naciones. Llenos de tu Espíritu Santo, saldremos esta noche de este Zoom para empezar a contagiar a nuestro entorno. Y que allí en el lugar donde estamos empiece a temblar nuestras vidas, empiecen a temblar nuestras familias, empiecen a temblar nuestros amigos, nuestras universidades, donde vaya la planta de nuestros pies, que empecemos a predicar de tu evangelio y a cambiar los entornos. En el nombre de Jesús, papá, nos rendimos delante de ti. Quebranta nuestro espíritu, quebranta nuestro corazón. Señor, sin tu presencia no somos nada. Nada de lo que podamos alcanzar, lograr, nos va a traer felicidad si no estamos unidos a ti.
Señor Jesús, danos valentía para hacerte fieles. Llena nuestros corazones de tu presencia. En el nombre de Jesús, bendigo esta iglesia. Bendigo cada corazón que se ha conectado esta noche y te ha sido fiel. Bendigo cada familia que está representada. Señor Jesús, que el tiempo que tenemos por delante sea para impactar, sea para renovar, para generar cambios, para crecer. Trae vida, Espíritu Santo. Trae vida sobre este lugar. Enciéndenos a buscar de tu rostro. Enciende el fuego en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.